Es la hora que despiertas con Dios. Cada mañana se renuevan las bondades de Dios y muy grande es su fidelidad. Aquí comienza Despertando con Dios, con ustedes su anfitrión, Adrián Cedeño. Muy bien, estamos compartiendo una serie titulada Elegidos para su gloria, basada en Primera de Tesalonicenses. El día de ayer estuvimos hablando de una pequeña introducción, cómo se fundó la iglesia de los tesalonicenses, cómo los misioneros llegaron hasta ese lugar, cómo fue la visión que Dios les dio, cómo Pablo y Silas empezaron a predicar en ese lugar, cómo la gente empezó a convertirse y todo el alboroto que hubo una vez que estos predicaron en la sinagoga. Después decíamos que Pablo y Silas tuvieron que irse, salir de la ciudad automáticamente, pero estaban muy preocupados por la situación de los hermanos en Tesalónica. Si siguieron perseverando, si no lo hicieron, ¿qué estaba sucediendo con ellos? Pero veíamos que Timoteo luego les da buenas noticias, les da un buen informe, y Pablo dice que él volvió a vivir, siente que vuelve a vivir al saber que los hermanos están perseverando en la fe, al saber que los hermanos han sido convertidos y han sido un gran ejemplo, no solamente en su ciudad, sino también en un continente entero. Es por eso que el día de hoy vamos a continuar el primer tema de esta serie, que lleva como título Elegidos por gracia. Y la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Podemos ver claramente que la elección es divina, porque es Dios quien elige y es por gracia. Y en este primer capítulo nos damos cuenta que quien escribe y sus compañeros están completamente seguros de que son elegidos. Y los discípulos, en este caso la iglesia en Tesalónica, también son elegidos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta por el saludo, por la bendición, por la gratitud y por la oración que hace el apóstol Pablo. Decíamos el día de ayer que en las cartas de Pablo vemos que él tiene seguridad de su elección, que hay un texto que consideramos como que el más completo, y es en Gálatas capítulo 1 versículo 15 hasta el 16, cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí el mismo apóstol Pablo afirma 5 elementos importantes de la elección. Primero, que Dios nos elige porque nos ama, y allí dijo agradó a Dios en la primera parte del texto. Luego dice el segundo elemento, que Dios nos elige antes de nacer. El mismo Pablo lo dijo en este versículo: me apartó desde el vientre de mi madre. También vemos otro elemento, y es que Dios nos elige para salvación por su gracia. Pablo dijo: me llamó por su gracia. Cuarto elemento es que Dios nos elige en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y también dice el texto: revelar a su Hijo en mí. Y el quinto elemento es que Dios nos elige para una misión. Y en este caso, la misión con que eligió a Pablo es para que predicara el evangelio. La misión con que nos eligió a ti y a mí es para que prediquemos el evangelio y para que continuemos con la gran comisión. Ahora, usted se preguntará: ¿cómo yo puedo saber que he sido elegido para su gloria? ¿Cómo yo puedo saber que Dios me ha elegido para salvación, así como lo hizo con el apóstol Pablo? Yo quiero mostrarte el día de hoy 3 evidencias importantes de la elección. 3 evidencias que fueron reflejadas en los tesalonicenses y que usted el día de hoy puede estudiar, puede examinar su vida y puede ver si realmente usted
tiene estas evidencias en su vida, si son notorias en su vida. Por eso vayamos allí mismo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el 10. Dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y grábese bien estas palabras. Voy a repetir este texto bíblico. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, grábese esto, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 4: sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Versículo 7 dice: de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de vosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué maravillosas palabras son las que escribe acá el apóstol Pablo, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Y por eso aquí hay 3 evidencias importantes de salvación. Yo le invito a que usted tome papel, tome su lápiz, para que escriba lo que Dios quiere hablarle en esta ocasión. Ciertamente el apóstol Pablo presenta la fe, presenta la esperanza y presenta el amor como las evidencias de que los tesalonicenses eran elegidos de Dios. Y eso usted lo puede ver en el versículo número 3. 3 virtudes cristianas principales en la vida del creyente como evidencias de su elección: la fe, la esperanza y el amor. Pero quizás el apóstol Pablo pensó que será muy simple en esta ocasión mencionar solamente fe, amor y esperanza como evidencia de los elegidos, y por eso era necesario algo más, o expresarlo de otra manera. Y por eso primero menciona el efecto, que es una cosa producida por una causa. En este caso, obra, trabajo y constancia. Y luego la causa que produjo ese efecto: fe, amor y esperanza. Es por eso que estas 3 evidencias que muestran a los tesalonicenses como elegidos de Dios son la obra de vuestra fe. Es la primera, y anótela por allí: la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia de vuestra esperanza. Estas son las 3 evidencias. Pablo les recordaba constantemente estas palabras. Yo creo que quizás uno de los mejores recuerdos que prevaleció en la mente y en el corazón del apóstol Pablo hasta el final de sus días, yo me imagino, fue que con cuánto gozo los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor y cómo recibieron a este equipo de misioneros. Yo me imagino que el apóstol Pablo recordaba esto constantemente. Yo creo que los mejores recuerdos que guardamos siempre los discípulos del Señor son aquellos donde personas se convierten al Señor, donde familias completas se rinden al Señor, donde hogares se abren para comenzar un grupo de estudio bíblico, o donde comienzan iglesias nuevas que se comienzan en algún lugar, en alguna casa. Y yo no sé usted, pero yo tengo en mi mente en esta ocasión muchos recuerdos como estos, donde se abren nuevas iglesias, donde se abren
nuevas células, donde hay familias que dicen: yo quiero que vengas y ores en mi casa, yo quiero que usted venga y haga una célula acá en casa. Y luego vemos que esta célula se convierte en una iglesia, se convierte en un lugar de reunión. Y son los momentos que quedan grabados en nuestra mente. Por eso aquí vamos a ver entonces estas tres evidencias de la elección. Y la primera es la obra de vuestra fe. Allí en el versículo 13. La primera evidencia de los elegidos es la fe. Y Jesús lo afirmó en cada una de sus enseñanzas. Por ejemplo, Él dijo en una ocasión, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en mí tiene vida eterna. En otra ocasión dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y también en una ocasión afirmó: ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Él sabía de antemano quiénes eran los que creían en Él. En ese mismo momento, Pedro también afirmó: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También en una ocasión Jesús le dijo a los fariseos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La fe de los tesalonicenses fue ejemplar para la Europa de aquel entonces y quedó registrada allí para seguir su ejemplo hasta nosotros. Por eso veamos ahora las evidencias de su fe. Cuando usted lee el versículo 9 del capítulo 1, nos dice: os convertís de los ídolos a Dios. Y por eso la obra de su fe se describe como la conversión. Se manifiesta por el abandono voluntario del creyente a la maldad en que ha vivido. Aquellas costumbres, aquellos vicios, aquellas malas relaciones, malas palabras, vanidades, desenfrenos, inmoralidad e idolatría. Y entregar completamente e incondicional la vida al Señor para vivir para Él. Cuando usted va a la palabra griega que traduce convertir, es epístrefo y significa volver, e indica aquí un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. Eso es conversión. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en cuanto a conversión, también un ejemplo clave, está en Ezequiel capítulo 36 versículo 25 hasta el 27, cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando dice el Señor: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy tenemos muchas personas en las iglesias, pero con el mismo corazón, lleno de resentimientos, lleno de egoísmo, de soberbia y hasta con un mal espíritu que no se parece en nada al Espíritu Santo de Dios. Vemos tantas personas con la palabra de Dios en su cabeza, pero no en su corazón, tratando de hacer cosas para Dios, pero sin permitirle a Dios obrar en su vida. Como algunos dicen por allí, convencidos, pero no convertidos. Necesitamos un cambio de corazón. Vemos acá la forma, y me impacta mucho la forma en cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. El versículo 5 allí dice del capítulo 1: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primero dice que llegó con poder, y la palabra usada en el griego para poder es dunamis. Significa poder, capacidad física o moral residente en una persona o cosa que lo hace accionar. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios que salva, poder de Dios que transforma, que sustenta, que convierte, que libra de la potestad de Satanás, que produce fe, que fortalece, que santifica, que guarda, que capacita y que resucita. Ese es el poder de Dios.
Y la palabra de Dios llegó a ellos con poder. También dice que llegó un Espíritu Santo. El Espíritu Santo que moraba en los emisores, en los testigos, en los apóstoles, misioneros, en los predicadores. El Espíritu Santo que les llamó, les capacitó, los envió y les invistió de poder para ser testigos. El único que los llenó de poder para ser testigos y trastornar un continente entero fue el Espíritu Santo. Veamos lo que Jesús dijo en cuanto al Espíritu Santo. Dice: el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 63. A través del Evangelio el Señor nos regenera y nos da vida. Entonces vemos claramente que la palabra llegó con poder, y segundo, en Espíritu Santo. Y tercero, dice que llegó en plena certidumbre. Es decir, que llegó en verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es la verdad que descubre, que penetra hasta partir el alma. Él es la verdad que liberta, la verdad que solamente nos puede hacer libres. Él es la verdad que permanece. Aquí podemos ver que la palabra de Dios llegó completa. Ellos recibieron la palabra con poder, Espíritu Santo y plena certidumbre. Ahora pasamos al versículo 5, que dice: bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol nuevamente les recuerda que ellos no solo habían predicado el Evangelio, sino que habían vivido entre ellos como elegidos de Dios, mostrando estas tres virtudes en su comportamiento entre ellos. Recibiste, dice el versículo 6, recibiste la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta tribulación era la oposición de los judíos en aquel tiempo. Y solamente se recibe la palabra en medio de gran tribulación, cuando la paz del Señor llega a lo profundo del alma. Solamente de esta manera. Dice que ellos recibieron la palabra con gozo, pero con gozo del Espíritu Santo. Y se refiere al gozo que produce el Espíritu Santo al entender la palabra, al experimentar la presencia de Dios, el perdón de los pecados y ser hijos de Dios. Y luego dice, versículos 7 y 8, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y aquí es el único texto en el Nuevo Testamento donde una congregación se llama ejemplo para otras. Su fe fue divulgada por la manera en cómo se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. Es tan impactante lo que sucede en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Tesalónica estaba solamente a 80 kilómetros de un monte llamado el Monte Olimpo. Ese lugar se suponía que moraban los dioses griegos, aunque se habían criado y educado en la creencia de una pluralidad de dioses. Toda una comunidad abandonó su sistema idolátrico ahora para servir al Dios vivo y verdadero. Así como lo dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí podemos ver esta primera evidencia de la elección, las obras de vuestra fe. Podemos ver reflejada la fe de cada uno de ellos. Podemos ver que tienen una fe puesta en Dios. ¿Por qué? Por sus obras. ¿Y cuáles fueron esas obras? Que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y al Dios verdadero. Esta es nuestra primera evidencia de la elección, las obras de vuestra fe. ¿Cómo usted puede demostrar que realmente ha creído en el Señor? A través de sus obras, a través de la manera en cómo se ha convertido. Si antes era una persona que tomaba mucho alcohol, si antes era una persona adúltera, ahora en su conversión, en la manera como usted ha dejado todos estos pecados, vanidades del mundo, es cuando se ve que hay realmente una
conversión. Allí se ven las obras de vuestra fe. Pasemos a la segunda evidencia en cuanto a la elección. Y dice que es el trabajo de vuestro amor. También lo vemos allí en el versículo 3, capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Esta es la segunda virtud presentada por el apóstol Pablo como evidencia de la elección de los tesalonicenses. Cuando el apóstol presenta estas tres virtudes a los corintios, les afirma que el mayor de ellos es el amor, cuando lo afirman allí en 1 Corintios 13:13. A los colosenses se la presenta como el vínculo perfecto en Colosenses capítulo 3 versículo 4. Y el apóstol Juan lo afirma o lo confirma como evidencia del nuevo nacimiento o regeneración. Yo quiero que veamos en este momento cómo Pablo describe el trabajo que resultó del amor de Dios derramado en el corazón de los hermanos en Tesalónica. El trabajo de su amor se describe como servir al Dios vivo y verdadero. Pablo en muchas ocasiones, cuando habla en contra de la idolatría, él hace el contraste de los ídolos muertos con el Dios vivo y dice: soy templo del Dios viviente. En otra ocasión también dice: al Dios vivo y verdadero. ¿Vivo por qué? Porque actuaba poderosamente en sus corazones, y verdadero porque su nueva idea era un claro testimonio de la verdad del Señor. Entonces, cuando leemos el versículo número 8, capítulo 1 de primera carta a los tesalonicenses, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra traducida proclamar en el griego es exegetai. Puede describirse como el sonido que hacía un gran trueno. También puede definirse como el grito fuerte de una multitud, como un rumor que hacía correr por todos lados, y aún ese fuerte sonido de una trompeta que llenaba todo el lugar. Este mismo versículo 8 nos dice que no solamente fueron de testimonio en Macedonia, sino también en Acaya. Grecia se dividía en aquellos tiempos en dos provincias romanas: Macedonia al norte y Acaya al sur. Y Tesalónica era la ciudad, Macedonia era el departamento o el estado, y Acaya era otra provincia o estado que representaba así todo el país de Grecia. Y esto nos muestra una iglesia cumpliendo con la gran comisión allí, basada en Hechos 1:8. Fíjese bien hasta dónde se ha extendido su fe en Dios. Es triste decirlo, pero lamentablemente algunos no han salido ni siquiera de su propia casa. Y cómo estos hermanos dieron testimonio del evangelio, no solamente de palabra, porque quizás a lo mejor muchos de palabra pudieran hacerlo, sino con una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo. Dice el apóstol Pablo: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hoy tenemos necesidad de hablar mucho por los malos ejemplos de los creyentes y de los líderes, hasta el punto de decir: no mires al hombre, mira a Cristo, tratando de separar lo que es el evangelio de la vida de los que lo profesan o de los que lo predican. La palabra de Dios también nos dice en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El buen testimonio de los creyentes ha sido fundamental siempre en el inicio y desarrollo de la obra. La gente necesita una buena referencia de lo que es el evangelio. La gente hablaba de los tesalonicenses, de cómo recibieron a los misioneros y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta segunda elección es el trabajo de vuestro amor. Automáticamente, cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu vida, automáticamente tú vas a empezar a trabajar para Él. Automáticamente tú vas a empezar a ser testigo, vas a empezar a ser discípulos. No te vas a querer quedar con ese mensaje y con ese amor, sino que lo vas a querer compartir con otras personas. No solamente en tu casa, sino que
también vas a querer compartir el mensaje con tus vecinos, en tu ciudad, en el lugar donde frecuentas, allí en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en cada lugar donde vayas, vas a querer transmitir, compartir el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Vemos el ejemplo en los tesalonicenses. No solamente compartieron el mensaje en su ciudad, sino también en su estado y en todo un país, en todo un continente. Trastornaron todo un continente a través del evangelio, a través de su estilo de vida, de su ejemplo, de su testimonio. Tú también puedes hacerlo. No solamente en Fresnillo, sino también en Zacatecas, en todo un país y hasta lo último de la tierra, como lo dice Hechos 1:8. Sigamos siendo de ejemplo, seamos de testimonio y a través de nuestra conducta demostremos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Muy bien, esta es la segunda evidencia de la elección, el trabajo de vuestro amor. Ahora vamos a pasar a la tercera evidencia, tercera y última, y es la constancia de vuestra esperanza. El versículo 3 nos dice también la constancia en la esperanza. De igual manera que las otras dos virtudes que evidencian la elección, aquí se hace énfasis en el efecto que causa la esperanza, es decir, la constancia que es producida por la esperanza. Ahora, cuando vamos a la palabra griega para constancia, es upomone. Normalmente se traduce como paciencia o resistencia. El verbo significa soportar, resistir. La palabra griega para esperar es anameo. Ana, arriba, y meno, permanecer. Esperar al Hijo de Dios al cielo. Esta palabra significa esperar con paciencia y confiada esperanza. ¿Sabes algo? Los elegidos tienen una esperanza viva. Los elegidos tienen una esperanza gloriosa que es descrita aquí por la constancia de los hermanos. Nuestra constancia en la esperanza. Pero ahora, ¿cuál esperanza? Es la pregunta que pudiéramos hacernos en este momento. Por eso el apóstol Pablo presenta en este versículo 10 los tres aspectos principales de la esperanza cristiana. Primero, la esperanza de su segunda venida, cuando dice esperar de los cielos a su Hijo. Segundo, la esperanza de la resurrección, cuando dice al cual resucitó de los muertos. Y tercero, la esperanza de la vida eterna, cuando dice quien nos libra de la ira venidera. Primeramente, la esperanza de la segunda venida del Señor. Cuando vemos la esperanza común entre los escritores del Nuevo Testamento, es que la segunda venida ha de ser un regreso exterior, un regreso visible y personal de Cristo. Creyentes de la iglesia primitiva vivían en la continua esperanza de la venida del Señor. Lamentablemente hoy muchos creyentes ni siquiera piensan en eso. Esperar es más que una mera creencia. Muchos dicen, no, tenemos tiempo esperando que Cristo venga. Desde que yo estaba niño me decían, Cristo viene, y aún no llega. No tienen esa esperanza en la segunda venida. Una esperanza en la segunda venida del Señor, donde Él vendrá con los que murieron y nos arrebatará en las nubes juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta esperanza es en la que nosotros confiamos constantemente los creyentes. Ahora la segunda esperanza que nos habla es la esperanza de la resurrección, cuando dice al cual resucitó de los muertos. Los creyentes ignoran acerca de su resurrección. Ellos piensan que el cuerpo volverá al polvo y que el alma volverá al Señor. Pero pocos saben acerca de la gloriosa resurrección, es decir, que la salvación del hombre es completa. Su alma salvada irá a la presencia del Señor, pero el día que el Señor venga, sus huesos se unirán y sus cuerpos deshechos serán levantados incorruptibles y se unirán a su alma para así habitar junto al Señor para siempre. Si realmente creemos y estamos de verdad agradecidos porque nuestra resurrección está asegurada, deberíamos mostrar nuestra fe
y arrepentimiento, permaneciendo firmes y constantes, creciendo cada día en la obra del Señor siempre. La esperanza de que seremos librados para siempre de nuestros pecados y de las tragedias que éste nos ha ocasionado, y seremos semejantes a Cristo. Yo creo que todos tenemos esa esperanza, deberíamos tener esa esperanza de una resurrección. La esperanza de que vamos a ser un día librados por completo del pecado, de todas las tragedias, de todas las miserias de este mundo, para ahora morar, vivir con Cristo por la eternidad. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3: el creyente que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vive una vida vigilante y sobria. Ahí está todo lo que estamos hablando en cuanto a la esperanza. Si tú tienes una esperanza, tú te vas a vivir purificando cada día. Vas a vivir vigilante. Vas a vivir siempre alerta, porque tienes una esperanza viva. Y la última esperanza, la tercera y última esperanza que nos habla acá el mismo apóstol Pablo en esta misma carta, es de la esperanza de la vida eterna. Cuando dice: quien nos libra de la ira venidera. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos en la palabra de Dios muchos pasajes cuando se describe de la vida eterna como ser librado de la ira y condenación eterna. A menudo el Antiguo Testamento aplica el término de ira a los juicios de Dios en la historia, pero a menudo se le aplica también, como así siempre en las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento en general, al derramamiento de la ira venidera en el tiempo final del Señor. El día del juicio, cuando, de acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo volverá para castigar a los malvados. Entonces, aquí tenemos también esta constante esperanza, constancia en la esperanza. 3 evidencias importantes de la elección. La elección era un término que el pueblo judío aplicaba exclusivamente a sí mismo, y Pablo lo aplica aquí a una iglesia que incluía a muchos convertidos gentiles. Hoy más que nunca es indispensable e imprescindible que la vida cristiana se manifieste en su más alto grado de esplendidez. En nuestra sociedad se necesitan hombres y mujeres que verdaderamente den un testimonio claro de la vida cristiana que viven. El aumento de las filosofías y de las religiones no podrán hacer tanto impacto en nuestro mundo el día de hoy. El hombre está cansado de eso, y Dios también. Lo único que podrá impactar de una manera indescriptible y extraordinaria este mundo es que se levanten hombres y mujeres decididos a vivir la vida que Cristo ofrece en su plenitud, que puedan dejar que la dinámica de Dios se mueva en ellos, que puedan rendirse completamente al Señor para ser instrumentos de proyección del Señor en este mundo sumido en profundas tinieblas. Nada más eficaz para impactar este mundo que una vida naturalmente divina, que proyecte el verdadero y profundo amor por la humanidad, que refleje el gozo inefable que produce el ser perdonado y aceptado como digno y amado del Señor, y una paz profunda en el alma que sobrepasa la comprensión limitada del hombre. El mundo será ganado para Cristo por gente dinámica, despierta, trabajadora, esforzada, valiente, santa, que rebose su copa de la vida abundante que el Señor le ha dado, y que fluya de su interior ríos de agua viva. Ahora ya se nos acaba el tiempo. Para concluir, como hemos visto, esta iglesia con su testimonio movió todo el continente europeo, y de igual manera es nuestra responsabilidad el día de hoy hacer lo mismo en esta generación. Cuando el apóstol Pablo afirma: sabemos que Él los ha elegido, nos ayuda a entender que, aunque por voluntad propia se le concedió la libertad para responder al llamado de Dios, no fue que usted eligió al Señor,
sino que Dios por su gran amor lo eligió a usted y por su buena voluntad y propósito para su vida, puso en usted el querer y el hacer conforme a sus grandes designios. El apóstol Pablo estaba convencido de los creyentes. Estaba muy convencido de que los creyentes de Tesalónica eran elegidos de Dios y quería que ellos también tuvieran la misma convicción, y lo hace o procura hacerlo, dando testimonio de ellos por las obras evidenciales de su elección. Esas obras que ya hemos visto, que ya hemos analizado detenidamente el día de hoy. Una clara convicción de la elección de Dios, o esa elección que Dios ha hecho en nosotros. Vemos aquí obras que evidencian la fe que hay en nosotros. Trabajo que dé a conocer el amor del Señor derramado en nuestros corazones. Constancia en nuestra fe que demuestra la esperanza viva que hay en nosotros. Es lo que necesitamos para impactar hoy en día nuestro mundo. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.